Si eres un fanático de los juegos de terror, seguramente has jugado una buena cantidad de ellos, y probablemente han sido los más conocidos en este género, pero si indagamos un poco más, podremos toparnos con títulos en donde, si bien su fuerte no es la duración, nos lleva a lidiar con su tremenda atmósfera aterradora, pudiendo probar varios en una sola noche, gracias a sus poquiticas duraciones, recomendándote esta lista de videojuegos a continuación, para que te pegues un buen sustaco al 100. Un camino oscuro puede ser una de las cosas más sutilmente desconcertantes que una persona puede encontrar, especialmente si tiene que recorrerlo. Ese es el miedo que inspira a SCP-087. El jugador debe descender por una escalera infestada de oscuridad, aparentemente sin fondo, a medida que comienzan a suceder cosas cada vez más extrañas. Nadie sabe qué fuerza habita en el área o por qué se manifiesta de la forma en que lo hace. Todo lo que saben es que nadie vuelve a salir. Los gráficos estilo PlayStation 1 se combinan maravillosamente con la baja visión del jugador y la iluminación casi inexistente. Los jugadores se encontrarán luchando por descender más, especialmente cuando escuchen los llantos de un bebé abajo. No hay nada lujoso en The Crypt Terror, solo un pequeño susto mientras exploras las catacumbas medievales que se cree que son el origen de una maldición que azota un pueblo local. Es una simple exploración del laberinto configurada, mientras recorres la cripta, tratando de profundizar y acercarte a la fuente del misterio. Está ingeniosamente diseñado para hacerte sentir como si te estuvieras perdiendo todo el tiempo, mientras te guía claramente hacia algo. Son unos minutos de buen ritmo, esperando su momento para construir un final engañosamente simple pero memorable, que te hará maldecir a los desarrolladores una vez que termine. Este título es una mezcla psicodélica de horror cósmico lovecraftiano y fanatismo religioso a la par de House of Ashes. Water One World trata sobre el viaje de un científico marino al fondo del océano, con la esperanza de encontrar el jardín del Edén y potencialmente a Dios mismo. El juego hará que el jugador viaje al agua para recolectar especímenes, tamizando el cieno y capturando la vida de los peces locales. Sus gráficos 2D de estilo retro ayudan a colocar el juego justo debajo del realismo, lo que hace que el jugador se pregunte qué es lo que está viendo. Algunas cosas simplemente no estaban destinadas a que la mente humana las presenciara. We Went Back es un horror de ciencia ficción ambientado en un centro de investigación abandonado en la Luna. El jugador debe hacer todo lo posible para encontrar la salida de un ciclo de tiempo que lo tiene atrapado en la estación con una abominación sin piel. Al igual que en una sala de escape, el jugador tendrá que explorar su entorno para encontrar pistas sobre acertijos. Si bien es más ligero en los elementos de terror y se enfoca más en la resolución de problemas, el juego aún ofrece más que sustos cuando ocurren. In the Mountains es probablemente la experiencia de terror más tradicional de esta lista, mientras exploras una base militar desierta en una aventura sigilosa en la que evitas monstruos. La premisa es simple: llegas a una instalación extraña, claramente una vez una colmena de actividad con laboratorios, oficinas y más, pero ahora todos se han ido. A medida que exploras, aprenderás más del porqué de todo, y si bien este es uno de los juegos más básicos aquí conceptualmente, dedicándose a abrir puertas, evitar monstruos, etc., tienes algunos grandes sustos y una buena atmósfera a medida que junta las cosas. Trabajar tarde en la noche en un complejo de oficinas con poca luz es la configuración perfecta para una experiencia de videojuego emocionante, y por esa razón no podemos evitar empujar a One Late Night al centro de atención, siendo como una película de terror rica e inmersiva, que capitaliza el concepto mencionado anteriormente. Aunque se redujo a una historia de una hora, sigue siendo quizás uno de los horrores independientes más memorables de todos los tiempos, y eso es decir algo. One Late Night te pone en la piel de un diseñador gráfico interno que trabaja a toda hora. Después de perder la noción del tiempo debido a la rutina de la oficina, el alma cansada se dispone a atar los cabos sueltos y regresar a casa. Sin embargo, justo cuando las luces comienzan a parpadear y la oficina se ve envuelta en vientos helados, al trabajador se le asigna la tarea adicional de sobrevivir al resplandor retorcido de un espíritu entrañable que ha decidido plantar raíces a través del crepúsculo. La pregunta es: ¿puedes sobrevivir a lo desconocido y salir al amanecer? Ese será tu objetivo principal en esta entrega.
El tobogán de un parque infantil no parece la fuente más obvia de horror, pero de alguna manera, Sliding the Woods te lleva a un viaje. La mayor parte del tiempo, todo lo que puedes hacer es deslizarte por el tobogán de arriba hacia abajo, solo que el mundo nunca vuelve a ser el mismo cuando llegas al final. A pesar de esa premisa simple, hay una fuerte sensación de horror aquí, que finalmente revela algunas vibraciones de terror cósmico. Sin embargo, decir más sobre dónde va todo se estropearía, así que sepa que hace un gran trabajo al convertir una actividad tan inocente en algo horrible. Los juegos de terror japoneses tienen su propio estilo distintivo de terror que hace bien en asustar a cualquiera que se atreva a enfrentar el horror que brindan. Este juego cuenta con un entorno bellamente detallado bajo un filtro VHS desagradable que se suma a su misterio. En The Caregiver, los usuarios jugarán como el cuidador de un anciano debilitado. No pasa mucho tiempo antes de que la presencia de una entidad maliciosa se dé a conocer y comience a acechar al jugador. Este juego tiene un enfoque autoproclamado en el horror psicológico, lo que seguramente le dará pesadillas al jugador. En The Park, explorarás un parque temático abandonado después del crepúsculo, principalmente con la esperanza de encontrar a tu hijo perdido que, hasta su desaparición, pasó sus mejores años envuelto por las emociones y las luces parpadeantes del parque. Al interactuar con las atracciones abandonadas de la presentación de diapositivas, llegarás a armar una imagen de lo que le sucedió a tu hijo, así como del parque contaminado y cómo se encontró con su sombría caída. Sagebrush es probablemente el juego más completo de la lista y se ha lanzado en casi todas las plataformas. Es un gran pequeño juego de exploración narrativa en el que estás revisando el complejo de un culto desaparecido, descubriendo qué sucedió realmente. Se trata más de pavor que de terror total, pero lo que hace que funcione tan bien es el hecho de que realmente estás investigando, descubriendo y usando pistas, notas, etc. para reconstruir los objetivos tanto como lo que sucedió. Es una experiencia bien equilibrada con un compuesto lo suficientemente pequeño para explorar rápidamente, mientras se siente como un espacio real y significativo. Bon Bon es fácilmente uno de los juegos de terror más exclusivos de la lista. Se pretende que el juego se complete en aproximadamente media hora, y la falta de puntos de control significa que los jugadores deben completarlo de una sola vez. Los jugadores controlan a un niño en el juego, y la jugabilidad también emula lo mismo. A lo largo de la experiencia, son visitados por una rata particularmente espeluznante llamado Bon Bon, y la verdad de la narrativa sale a la luz a medida que los jugadores pasan lentamente por esta escalofriante experiencia. Hay un formato clásico aquí, en Our Lady of Sorrow, mientras miras todo lo que sucede en cintas VHS escondidas por la iglesia, que documentan sucesos extraños en un antiguo sitio religioso irlandés. Entonces, es un juego de terror de metraje encontrado, mientras exploras un área pequeña, desenterrando pistas lentamente y profundizando en el misterio de lo que esconden esas cintas. Hay un cuento antiguo que involucra a una bruja, persecución, un pozo embrujado y más. Es un pequeño paseo agradable, a la vez que espeluznante, lleno de estatuas en movimiento, con temas religiosos y satánicos de una forma muy satisfactoria. Hay una espeluznante inherente que emana de lugares pertenecientes a la antigua era soviética. Es esa misma asociación que este juego From the Darkness utiliza para mantener al jugador al límite en todo momento. El objetivo es simple: sacar el álbum familiar del jugador del decrépito apartamento de su difunto abuelo. La parte difícil es dejar ese apartamento, ya que los jugadores se ven acosados por un espíritu malicioso que se esconde en la oscuridad. El jugador debe explorar el área pequeña y resolver acertijos para poder salir con vida. Para aquellos que disfrutan empapándose de casas suburbanas embrujadas, plagadas de actividad paranormal y espíritus siniestros, Infliction es una edición perfecta a la cartera. Una vez más, no es un viaje de gran éxito con cientos de horas de contenido, pero es lo suficientemente grande como para mantenerte caminando de puntillas durante un tiempito antes de finalmente sucumbir a la paranoia que se acumula en tu psique. Infliction te lanza al mundo contaminado de un habitante suburbano, uno que ha perdido no solamente a su esposa por asesinato, sino también a su hija. Con su mundo dividido en dos y al borde del colapso, el sobreviviente afligido debe aprender a vencer y vengar a los espíritus que aún deambulan por los pasillos. El problema es que tú eres el principal culpable de los malos destinos de tu familia dividida.
Puede llevar un poco de tiempo acostumbrarse a Iron Lung, pero este título vale la pena. Tiene una configuración fascinantemente claustrofóbica y una presión muy literal, mientras guías un pequeño submarino sin ventajas por el fondo de un océano de sangre alienígena. La profundidad significa que solo puedes ver el exterior a través de una sola cámara, que puede activar una imagen a la vez, lo que obliga al usuario a usar las coordenadas del mapa para ubicar los objetivos. La mayor parte de Iron Lung lo ve al usuario presionando botones para mover su submarino hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, para que coincida con la coordenada que necesita alcanzar, y luego tomar una foto. Suena básico, pero hay algo extremadamente convincente en manejar los controles y recopilar lentamente imágenes del fondo del océano. Hay una cantidad sorprendente de sustos y tensión en un juego en el que solo puedes caminar 2 pasos en cualquier dirección e interactuar con 5 botones, pero realmente no se puede decir más sin revelar nada. Esta es una pieza de terror de formato corto, esbelta y elaborada por expertos que todos deberían jugar. Con un estilo que recuerda los juegos clásicos de PlayStation 1. Anatomy no asusta al jugador con ninguna amenaza real de violencia. En cambio, la amenaza proviene de lo que puede percibirse como violencia. El jugador explora una casa aparentemente abandonada en busca de cintas de audio que reproducirán un viejo reproductor de cintas. Las cintas muestran lo que al principio parecen ser los dilemas filosóficos de un investigador sobre el papel del hogar. Sin embargo, pronto se convierte en una pesadilla que dejará al jugador preguntándose si su propia casa está esperando el momento oportuno antes de devorarlo por completo. Este es un juego que inicialmente se mete debajo de tu piel, sin que puedas realmente identificar por qué. En The Convenience Store, las caras lascivas de los personajes están muy mal, la tienda es demasiado brillante, y todo tiene una desagradable cualidad onírica, que lo hace sentir como un espacio liminal del que solo quiere salir. Luego está la mundanidad de todo inicialmente, como despertarse todas las mañanas para ir a trabajar, el insistente sonido de la puerta, y llenar estantes interminables. De alguna manera, sin embargo, todo se convierte en algo de pesadilla. Es un proceso gradual, pero al final de su breve tiempo de juego, te has metido en el infierno del cine de terror japonés de Silent Hill y los años 90. El desarrollador Silazar ha creado muchos juegos muy similares, casi todos en el contexto de trabajos mundanos de venta al por menor en Japón. Este es uno más antiguo, pero sigue siendo el favorito de muchos. Al igual que muchos juegos de terror cortos y pequeños, No One Lives Under the Lighthouse usa la rutina de las tareas mundanas para marcar con ello su miedo. Como farero aislado, tendrás que ocupar de tus deberes. Debes mantener la lámpara encendida hasta el mantenimiento básico de la solitaria isla, azotada por el mar en la que habita. Pronto, como era de esperar, queda claro que el título del juego es probablemente una mentira, y en poco tiempo estás mezclando investigaciones con tus tareas diarias para descubrir qué está pasando realmente. Es una gran pequeña historia de terror con un marco de época fuerte, una atmósfera sobrenatural y múltiples finales por descubrir. Cada capítulo de la serie Fate se registrará en menos de 1 hora, por lo que también podría comenzar en algún lugar. El jugador asumirá el papel de un sacerdote, regresando al sitio de un exorcismo fallido, para completar el ritual y dejar descansar a los espíritus allí. El juego se desarrolla completamente dentro de una configuración de 8 bits similar a los viejos y raros juegos de Atari. Los jugadores deberán utilizar todo lo que tengan a su disposición para enfrentarse a todos los espíritus malignos que se crucen en su camino. Sus momentos más inquietantes provienen de escenas en las que las animaciones auténticamente bobas se reemplazan con imágenes realistas rotoscópicas en el estilo artístico de 8 bits, dejando una impresión verdaderamente inesperada. The Argos in Distals es un juego indie en el cual apenas dura 3 minutos, llevándose a cabo completamente en un retrete, y aún así logra asustar bastante. En The Argos in Distals, tu objetivo será mirar debajo de la puerta hacia el resto de la habitación. Solo puedes interactuar con las cosas mirándolas, y una vez que te das cuenta de que no estás solo, comienzas a ver símbolos en el mundo que puedes agregar a la parte trasera de la puerta de tu puesto. Con un tiempo de juego tan corto, decir otra cosa obviamente sería un spoiler, pero estos son unos pocos minutos de terror bellamente construidos.
La idea de explorar un centro de investigación abandonado suena como algo que invita a tener problemas pase lo que pase. Tal es el caso de Eri, que es fácilmente uno de los juegos más aterradores de esta lista. Es una experiencia relativamente corta, siempre y cuando el monstruo no atrape al jugador una y otra vez. El final de este juego es particularmente desgarrador, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que los jugadores pasan tratando de sobrevivir. Basado libremente en los libros de Walt, The Other Side, te ve como el habitante de un viejo búnker oxidado, atrapado dentro para tu propia protección contra el apocalíptico mundo exterior, excepto que en este caso has tenido suficiente y has decidido salir. Eso implica manejar y mantener un simulacro para atravesar una puerta y alcanzar la libertad, todo mientras suenan las alarmas y la gente se dirige hacia ti para detenerte. Es menos un juego de terror y más un ejercicio de tensión mientras luchas contra el reloj. Las brocas se romperán o las baterías se agotarán. Es posible que sea necesario rellenar el aceite, etc., lo que te obligará a quitar el taladro cada vez, llevarlo a un banco de trabajo y luego arreglar lo que necesita atención. Por lo tanto, es posible que estés agarrando destornilladores para acceder a los paneles o viendo cómo los cargadores cuentan lentamente contra el reloj antes de apresurarte a volver a colocar el taladro en su lugar. Realmente no tiene sustos y un final que en realidad hubiera sido mejor con más, pero todo hasta ese punto es una buena prueba de estrés. Murder House recrea el estilo de las películas slasher de los 80s, colocándolo en el cuerpo de un juego de terror de supervivencia de PlayStation 1, al estilo de las versiones más antiguas de Resident Evil. El jugador se pondrá en la piel de una tímida interna de una estación de noticias. Ellos y un pequeño grupo ingresan a la casa vacía de un asesino en serie muerto hace mucho tiempo, que se vistió como un conejito de Pascua. Muy pronto los jugadores se encontrarán huyendo del asesino, haciendo todo lo posible para evitar su ira, mientras recolectan huevos de Pascua para poder irse. Este juego teje una atmósfera impecable, que tendrá a los jugadores nerviosos en todo momento. Aoni es un juego de terror legendario que despegó durante los primeros años de YouTube con los gameplays. El juego atrapó a los jugadores con un monstruo azul que los acosaba en una casa cerrada. El juego se puede completar en menos de una hora, pero la mayoría de los jugadores pueden estar demasiado asustados para hacerlo. Mientras los jugadores mantuvieran la calma y pensaran lógicamente en resolver acertijos, podrían completar el juego con bastante rapidez. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos títulos? ¿Cuáles te dieron más miedo? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.